Hola, muchas bendiciones para todos. Qué gusto compartir con ustedes este tiempo y esperamos que siempre el Espíritu Santo y la palabra de Dios puedan hablar a tu corazón, edificando nuestras vidas y de alguna u otra forma trayendo una respuesta de esperanza, de fe a todos aquellos que lo necesitan. Queremos compartir en este tiempo algo que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 15. Y él dice lo siguiente: y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. El Señor muchas veces usaba enseñanzas a través de metáforas para dejar algo profundo e importante en el corazón de sus discípulos. En este caso, él le estaba diciendo que se guardaran de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Es importante que nosotros podamos tener en cuenta que cada vez que el Señor nos hablaba de algo específico o enseñaba algo específico, siempre tenemos que tener en cuenta que eso que él enseñó en aquel entonces también nos sirve para el día a día. En este caso, esta metáfora hace referencia precisamente a las enseñanzas corruptas o de alguna u otra forma a la falta de pureza del mensaje de Dios por medio de la hipocresía. Cuando habla de este tipo de levadura o este tipo de metáfora, hace referencia a esas doctrinas que predicaban los fariseos, donde ellos decían una cosa pero hacían todo lo contrario. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta en nuestros días, ya que es importante entender que cuando en la época de Jesús se usaba este ingrediente de la levadura en la harina, lo hacían para fermentar la masa del pan y que ésta pudiera crecer, haciendo que el pan fuera mucho más esponjoso. El asunto es que cuando había exceso de levadura, hacía que el ingrediente, en vez de ayudar a que la masa creciera y que pudiera tener mucho mayor tamaño y ser más esponjoso, lo que hacía era que se agriaba el pan. Entonces, de esta manera Jesús usó esta referencia para decirnos que la hipocresía y la corrupción de la conducta y el comportamiento de estos líderes religiosos no era algo que ellos tenían que tomar en cuenta. Por eso les decía: guárdense, cuídense de este tipo de levadura, porque hacía mención a los fariseos y a Herodes como una expresión precisamente que tenía que ver con eso que puede afectar nuestras vidas. A veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos siendo afectados por entornos donde han sido alterados por alguna levadura. Cuando hablamos de un pan y que tenga levadura, no es un pan que mantiene la pureza, por supuesto. Es un pan que puede, a través de la levadura, tener mayor tamaño, mayor consistencia, incluso un sabor totalmente distinto, pero no es un pan que mantiene la pureza. Aunque es un ingrediente que pudiera ayudar a rendir el pan, no es un ingrediente que mantiene la pureza del mensaje, la pureza de la doctrina, la pureza del corazón del creyente. Entonces, muchas veces en nuestro entorno estamos siendo afectados por la levadura del sistema, la levadura que incluso hace que muchos podamos de alguna manera tratar de participar en las cosas del Señor, en la iglesia de Cristo, pero más sin embargo llenos de corrupción o llenos de hipocresía, porque somos seres imperfectos, pero de alguna u otra forma, cuando no tenemos la capacidad de deshacernos de estas, influencias negativas, corruptas o hipócritas de un sistema, seguimos haciendo o comportándonos de la misma manera, haciendo que otras personas puedan ser afectados por este tipo de situaciones. Dios nos está mandando a guardarnos, a cuidarnos, a mantenernos puros en medio de la búsqueda de la enseñanza, de la sana doctrina del Señor y de las malas influencias que pueden estar en nuestra vida o en nuestro entorno. Por eso la palabra incluso puede llegar a decir: las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Una mala influencia puede sacarte del propósito de Dios. Pero cuando nosotros entendemos
que el Señor siempre está pendiente de nosotros y dice estas palabras a los discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos o de la levadura de Herodes. También nos está enseñando la importancia de que nosotros tenemos que tener un corazón libre de hipocresía. La palabra hipocresía sencillamente significa, el texto original o el nombre hipocresía tiene un significado curioso, porque lo que significa es responder con máscaras, es decir, apariencias. Y Dios no quiere que nosotros vivamos de una apariencia de piedad, sino que podamos realmente tener una conducta que pueda reflejar la esencia del Señor en nuestras vidas. Cuando nosotros muchas veces nos sometemos a entornos, entendemos que dentro de la iglesia del Señor hay muchas personas que están luchando precisamente con poder también derrotar estos ambientes de hipocresía, de apariencias, de máscaras y más en estos tiempos, en este mundo donde lamentablemente la apariencia es tomada en cuenta como un valor para muchas personas. Es interesante que nosotros podamos ser advertidos por el Señor para que nosotros no tengamos una vida de apariencias, y mucho menos que podamos ser influenciados por la corrupción negativa de un sistema religioso que pueda dañar o afectar nuestra relación con Dios. Entonces es importante que nosotros podamos cuidarnos de este tipo de entornos, que podamos mantenernos siempre puros, porque el Señor, incluso cuando celebró la Pascua con sus discípulos en la fiesta de la Pascua, siempre tenían que preparar el pan sin levadura, es decir, sin ninguna alteración. Cuando nosotros participamos de la comunidad, cuando participamos de la iglesia del Señor, tenemos que procurar hacerlo sin alteraciones, buscando siempre que la esencia de Dios, el Rey poderoso, nuestro Padre Celestial, pueda reflejarse en nuestras vidas, que podamos sentir compasión, piedad, que podamos sentir el amor del Señor, la fraternidad, que es lo importante, porque muchas veces, sin darse cuenta, podemos practicar lo mismo que estaba sucediendo con los fariseos, que ellos hablaban una cosa, pero hacían todo lo contrario. Dios no quiere que participemos de las cosas que Él ha preparado para nosotros y que nosotros tenemos que preparar para Él, haciendo que nuestra vida sencillamente sea una apariencia, una fachada para otras personas que están en nuestro entorno. Por eso, para mantener nuestro corazón puro, tenemos que entender que no puede ser alterado por la levadura del sistema, es decir, costumbres, comportamientos, hábitos, actitudes que son parte del sistema del mundo, pero están siendo parte también de nuestra vida. Eso nos está influenciando, nos está de alguna manera dañando, y yo me estoy comportando similar a como es la gente que no cree en el Señor. Esto afecta los corazones de muchos creyentes, comenzando a justificar de que precisamente que no vale la pena estar en las cosas de Dios si al final la gente que está dentro de la iglesia se sigue comportando como la gente que está en el mundo. Y es una razón precisamente justificable para cualquiera, pero dentro de las cosas de Dios también mi corazón, mi vida tiene que procurar no comportarse como aquellas personas que están llenos de levadura, sino más bien buscar siempre la apariencia de Dios y la imagen de Dios pura, sin mancha, sin arruga, como la iglesia del Señor. Esa iglesia es la que Dios quiere levantar en estos tiempos. Por eso guárdense de la levadura de los fariseos. Tenemos que cuidarnos de la levadura del sistema, del entorno, de aquellas cosas que puedan generar influencia sobre nosotros, que puedan dañarnos y que puedan sacarnos del plan de Dios. Es curioso que Jesús siempre habló a sus discípulos de cosas importantes que eran secretos o eran claves para que ellos se pudieran mantener firmes en el reino del Señor, en la búsqueda constante de la gloria de Dios para sus vidas. Y de alguna forma también entender que esta influencia, de cierta manera, buscaba romper con la integridad
de todos los que participan en las cosas de Dios y de la autenticidad, es decir, puede deteriorar nuestra imagen o nuestra identidad con respecto a las cosas de Dios y de nuestra fe. En estos tiempos es necesaria una generación que se levante sin mezclas. La levadura precisamente es un ingrediente que se mezcla con la harina y al mezclarse precisamente puede llegar a crecer, haciendo que incluso haya una representación de lo que es la altivez, el orgullo, la arrogancia, la vanidad, el egocentrismo, todo lo que tiene influencia en el hecho de que yo soy el importante. Pero cuando comemos del pan sin levadura nos damos cuenta de que el pan representa a nuestro Señor, el cuerpo de Cristo, y Dios quiere un cuerpo que se mantenga puro, saludable y que pueda hacer lo que Dios necesita hacer en estos tiempos. Por eso, en este momento queremos regalarte este mensaje. Esperamos que también puedas identificar aquellas cosas en tu vida que pueden llegar a generar cierta influencia o comportamientos y conductas que nos lleven a responder con máscaras, apariencias de hipocresía que muchas veces están dentro de nuestra vida, dentro de las comunidades de la iglesia, pero no forman parte de la pureza de lo que el Señor quiere para nosotros. Por eso cuando nos analizamos y comenzamos a entender de que Dios quiere que yo pueda crecer y avanzar, también me doy cuenta de que es una decisión no participar de la levadura de los fariseos y de Herodes. Guardarnos, cuidarnos, estar pendiente, atento, discernir que no todo lo que de alguna manera parece bueno nos puede resultar más bien todo lo contrario, sacándonos del plan de Dios, del propósito de Dios, o cambiando nuestra conducta, cambiando nuestro pensamiento y tener opiniones contrarias a lo que Dios ha establecido. Así que en este tiempo maravilloso esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón, que Dios pueda bendecirte y que siempre estemos atentos de no dejarnos influenciar por ninguna mezcla extraña que podamos llevar a nuestras vidas, generando siempre malestar en nosotros y en el entorno, sobre todo cuando estamos en familia o en la comunidad llamada la iglesia. Así que bendecimos este momento especial para todos los que están conectados y nos vemos en nuestro próximo video. Hola, no olvides suscribirte a nuestro canal.